Buenas tardes, somos el equipo 4 y en esta presentación analizaremos la estacionariedad y el orden de integración de la acción de Amazon utilizando una serie mensual que comprende desde junio de 2016 hasta junio de 2026. El objetivo del trabajo fue determinar si el precio de la acción es estacionario y, en caso de no serlo, identificar cuántas diferencias necesitará para convertirse en una serie estacionaria. Para ello utilizamos análisis gráficos, pruebas de raíz unitaria y funciones de identificación del orden de integración. Al final veremos que el logaritmo del precio de Amazon resulta ser una serie integrada de orden uno, es decir, L1. Bueno, aquí comenzamos trabajando con una base de datos de 121 observaciones mensuales. Antes de cualquier análisis verificamos que la información estuviera completa, sin valores faltantes ni fechas duplicadas. Posteriormente, transformamos el precio del cierre utilizando su logaritmo natural. Esta transformación es muy común en econometría porque estabiliza la varianza y convierte el crecimiento exponencial del precio en un comportamiento aproximadamente lineal. Bueno, a partir del logaritmo calculamos su primera diferencia, que corresponde al rendimiento logarítmico mensual de la acción, y finalmente seguimos una ruta de análisis que consistió en realizar primero en el análisis gráfico, después evaluar la posible estacionalidad, aplicar las pruebas de raíz unitaria y por último determinar el orden de integración mediante la función de NDIS. Bueno, el análisis gráfico ya nos proporcionó una primera evidencia importante. En el precio original observamos una tendencia creciente muy marcada y una variabilidad que aumenta conforme aumenta el nivel del precio. Esas características son típicas de una serie no estacionaria. Cuando analizamos el logaritmo del precio, la variabilidad se reduce considerablemente. Sin embargo, la tendencia sigue presente, por lo que la media continúa cambiando en el tiempo. Finalmente, en la primera diferencia del logaritmo, observamos una serie que oscila alrededor de una media relativamente constante, sin tendencia visible y con una variabilidad uniforme. Esto ya sugería que la serie podía ser estacionaria después de diferenciarla una sola vez. Siguiente diapositiva, por favor. Por favor, Poncho. Ok. Después analizamos la posible existencia de estacionalidad mediante el season plot. En la gráfica del precio observamos que las curvas correspondientes a cada año simplemente se desplazan hacia arriba debido al crecimiento de la acción, pero no existe un mes específico en el que el comportamiento se repita de forma sistemática. Al observar el season plot de los rendimientos ocurre algo similar. Las curvas se distribuyen alrededor del cero y ningún mes presenta un patrón constante de incrementos o disminuciones. Por lo tanto, concluimos que la serie prácticamente no presenta estacionalidad y que el principal componente que explica su comportamiento es la tendencia. Siguiente, por favor. Y Emil. bueno, para poder confirmar lo anterior, realizamos una descomposición de la serie utilizando la función discompose. La descomposición separa la serie en tres componentes, como podemos ver: tendencia, componente estacional y componente aleatorio. Observamos que la tendencia explica prácticamente toda la evolución del precio durante los 10 años. En cambio, el componente estacional tiene una amplitud muy pequeña y explica únicamente una fracción mínima de la variabilidad total, mientras que el componente aleatorio refleja eventos aislados, como algunos movimientos importantes observados durante el 2022. Esto nos confirma que el problema principal de la serie no es la estacionalidad, sino la presencia de una tendencia estocástica. Vamos a avanzar a la siguiente. Bueno, y ya realizado el análisis gráfico, aplicamos tres pruebas estadísticas de raíz unitaria. Las pruebas Dickey-Fuller aumentada y Phillips-Ferry. Parten de una hipótesis nula de que existe raíz unitaria, es decir, que la serie no es estacionaria. Por el contrario, la prueba KPSS plantea como hipótesis nula que la serie sí es estacionaria. Utilizar pruebas con hipótesis opuestas permite obtener una conclusión mucho más sólida. Cuando las tres coinciden en el mismo resultado, tenemos mayor confianza en nuestra interpretación de la serie. Bueno, los resultados obtenidos
para el precio y para el logaritmo del precio fueron constantes. En ambas series, tanto la prueba EDF como la prueba Phillips-Perron presentaron valores de P mayores a 0.05, por lo que no fue posible rechazar la existencia de una raíz unitaria. En cambio, la prueba KPS rechazó la hipótesis de estacionalidad con valores de P menores a 0.01. Aquí es importante mencionar que también aplicamos el KPS considerando una tendencia, y nuevamente la prueba rechazó la estacionalidad. En conjunto, estos resultados indican que el precio y el logaritmo del precio no son estacionarios, y que la tendencia observada no puede eliminarse simplemente ajustándose una recta. Siguiente, por favor. Aquí, posteriormente, utilizamos el ADF con estructura mediante la función ur.df, incorporando explícitamente el intercepto y tendencia. Así, el estadístico tau obtenido para el logaritmo del precio no alcanzó el valor crítico necesario para rechazar la hipótesis de una raíz unitaria. ¿Esto qué significa? Que la serie presenta una tendencia estocástica y confirma que aún no es estacionaria. Sin embargo, cuando aplicamos la misma prueba sobre la primera diferencia del logaritmo, el estadístico se volvió mucho más negativo y permitió rechazar claramente la existencia de una raíz no unitaria, así confirmando que la serie diferenciada sí es estacionaria. Siguiente. Bueno, ahora, en cuanto a nuestra primera diferencia, las pruebas realizadas sobre la primera diferencia cambiaron completamente el resultado. La prueba ADF y la prueba Philip-Perron rechazaron la raíz unitaria con valores de P menores a 0.01. Mientras tanto, la QPSS dejó de rechazar la hipótesis de estacionariedad tanto para el nivel como para la tendencia. Esto significa que las tres pruebas, a pesar de partir de hipótesis distintas, coinciden en que la primera diferencia del logaritmo ya es estacionaria. Además, el rendimiento promedio, em, perdón, mm, además, el rendimiento promedio mensual obtenido fue cercano a 1.6%, lo que equivale aproximadamente a un rendimiento anual del 21%, conocido como el drift del modelo. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, para determinar formalmente el orden de la integración, utilizamos la función SNIF. Las tres variantes de esta función, utilizando la prueba ADF, Philip-Perron y QPSS, coincidieron en recomendar exactamente una diferencia, es decir, un valor de d igual a 1. Por otra parte, la función NSDIF indicó que no era necesaria ninguna diferencia estacional, ya que la serie prácticamente no presenta estacionalidad. Con esto concluimos que el logaritmo del precio de Amazon es una serie integrada de orden 1 o L1, mientras que la primera diferencia corresponde a una serie de estacionalidad de orden L0. La última diapositiva, por favor. Ahora bien, para concluir, podemos destacar 4 resultados principales. El primero es que el logaritmo del precio de Amazon no es estacionario, pero su primera diferencia sí lo es. El segundo es que las tres pruebas de raíz unitaria utilizadas dentro de este análisis coincidieron en la misma conclusión, lo que fortalece la evidencia estadística obtenida. Por último, comprobamos que la serie prácticamente no presenta estacionalidad y que su comportamiento está denominado por una tendencia estocástica. Finalmente, determinamos que la serie es L1, la cual permite utilizar modelos como una rima con una sola diferencia y un drift para describir adecuadamente su comportamiento sin diferenciar la serie. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención. Estamos atentos a cualquier pregunta.